lógicas, ¿ya? Esta es equivalente a escribir P implica Q y Q implica P. Es la misma, ya la vamos a usar por si acaso. Lo vamos a hacer a ver con otro colorcito. Fíjense su tablita. Entonces, como son dos, entonces este va a ser verdad, verdad, falso, falso. Y este es verdad, verdad, falso, falso, ¿no? Fíjense, de este lado su tablita sacamos. ¿Cuándo era verdad esto? Cuando eran iguales, ¿no ven? En otro caso es falso, lo que les decía, ¿no? Este es su resultado este. De este lado, entonces este es verdad, verdad, falso, falso. De este es verdad, falso, verdad, falso. De este sería verdad, falso, verdad, falso. Y de este es verdad, verdad, falso, falso, ¿no? Hago su tablita. Este es el antecedente consecuente, ¿no? Este es falso, en los demás casos es verdad, ¿no? Y luego este con este, bueno, a este mandaremos. Este es el antecedente y este es el consecuente. Aquí está verdad, falso, falso, en los demás casos verdad, ¿vale? Entonces, esta es su tablita de ese y esta es su tablita de este, ¿no ve? Están con el I. ¿El I cuándo era verdad? Cuando ambos son verdades. Verdad. Falso. Falso. Ambos verdades, verdad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta es su tabla de esta fórmula proporcional. Y la tabla de este es de este. ¿Ve? Son idénticas. Lo que les decía, ¿no ve? Entonces, esta fórmula es válida. Manejan esto, lo pueden intercambiar por esto. ¿Ya? Por ejemplo, en reglas de inferencia que vamos a llegar a ese tema, sucede que a esto se le llama, por ejemplo, la ley de la doble implicación se le llama. ¿Ya? Esta es una ley, ¿no? Uno más importante es la siguiente, fíjense. La flecha P implica Q es equivalente, dice, a la negación del antecedente disyuncionada con el consecuente. Dice que estas dos son equivalentes. ¿Ya? Entonces, a ver, hagamos un esbozo. Este es verdad, verdad, falso, falso. Este es verdad, falso, verdad, falso. Bueno, no sé su tablita, ¿no? Verdad, falso. Entonces este es falso. Entonces este es verdad, verdad. Ahí está. Están observando, ¿no ve? Entonces de este lado hacemos su tablita. Como aquí este es P, este es no P, entonces este sería falso, falso, verdad, verdad. Y Q es este. Verdad, falso, verdad, falso. Esta es la disyunción. Las disyunciones verdaderas, si al menos una es verdad. Y aquí una ya es verdad. Si esta es verdad, esta es falsa, al menos una es verdad, al menos una es verdad, ¿no? Y esta es su tablita de este, y esta es su tablita de este. ¿Ve? Pero son idénticas, ¿no? Son idénticas. Entonces, quiere decir que ambas son equivalentes. En otras palabras, me está diciendo que una vez que tenga estos, lo puedes escribir así, o si tienes esto, lo escribes así. Eso está diciendo, ¿ya? Ahora, otra cosa, fíjense, la implicación. La implicación en la lógica es uno de los aspectos más importantes, a resaltar dentro del tratamiento de lo que es el análisis científico. ¿Qué cosa es el análisis científico? Cuando uno quiere escribir alguna teoría, su carácter tiene que ser de manera formal. La implicación, ¿no ve? Esa es la implicación. De aquí se desprenden, fíjense, dos cosas, ¿ya? Hay un carácter de que esta en realidad es una teoría, ¿ya? Esta es una teoría. Pero alguien podría decir, ¿cómo puede ser una teoría? Por ejemplo, fíjense ustedes, cuando terminen la carrera, van a tener que hacer un proyecto de grado, ¿no es cierto? Van a tener que hacer una tesis. Pero para hacer una tesis, ustedes tienen que partir de algo para llegar a algo. Entonces, cuando, por ejemplo, ustedes se plantean un libro que escribir, no lo pueden hacer, pues, como alguien alguna vez me manifestaba, me decía, yo voy a escribir un libro. ¿Y cómo lo vas a hacer? Le decía, ¿no? No, pero es fácil, pues voy a escribir algunos cuentos, algunas gráficas y listo, es un libro. No es tan fácil escribir un libro. Porque cuando uno se trata objetivos y metas,
dentro de lo que está estudiando, tiene que haber un trazamiento de decir, a esto voy a llegar, ¿no? Entonces voy a partir de esto, que va a ser mis antecedentes, y voy a concluir esto. Ese es el razonamiento formal. Pero este razonamiento de esta parte, que es una teoría, porque fíjense, digamos, en un libro alguien va a decir, yo voy a llegar a este Q, pero ¿a partir de qué? De razonamientos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese razonamiento? Me voy a manejar mis materiales, voy a manejar principios, voy a manejar definiciones, voy a manejar axiomas, voy a manejar teoremas, voy a manejar algunas propiedades y todo eso voy a construir, toda esa teoría, y por un medio de cadena de implicaciones voy a llegar a esta. Pero su esquema básico es esta de la teoría. Pero uno entonces en lógica, cuando hacemos un análisis, decimos, para esta teoría hay 4 casos. Este es el primer caso que tiene mayor relevancia en el análisis de la implicación. Ahora, hay un caso, es el segundo, que hemos analizado en su tablita. Decimos, si este es verdad, entonces este es falso, pero la conclusión es falsa, decimos, ¿no es cierto? Pero esto es justamente, el segundo caso, es que en una teoría no puede existir eso. ¿Por qué? Porque este caso le hace falso al tratamiento, ¿no? Bueno, con otro color mejor, pero ¿no? ¿Ya? Este segundo caso no lo hacemos, porque cuando ustedes van a estar haciendo una tesis, si parten de una verdad y toda su teoría llega a una falsedad, no tiene sentido. Te van a decir, mi texto está mal, o mi proyecto está mal, o mi tesis está mal, entonces algo he fallado. Porque no me puede dar una falsedad, ¿no? Porque esta es una falacia, no se puede hacer eso. Ahora, fíjense que suceden 2 casos interesantes más. El tercero y el cuarto caso. ¿Cuáles son esos casos? Fíjense. Que este sea falso, que este sea falso, que este sea verdad y que este sea falso, ¿no? Este caso de aquí, a estos 2 casos se le llama caso ideal. Y entonces a este se le llama caso material. Por ahí entre ustedes, si alguien ha estudiado algún libro del materialismo o del idealismo, en realidad el basamento filosófico, el basamento del justificativo, la base de la justificación del materialismo se basa en esto. Dice, si has partido de algo que existe, entonces va a haber una consecuencia. Entonces tienes que partir de verdades, dice, ¿no? Entonces dices, si nosotros existimos, si el ser humano existe, aquí está, ¿no? Si existimos, seguramente alguien ha debido existir antes. ¿Por qué a estos 2 casos se le llama el idealismo? Porque parte de falsedades. Pero alguien podrá decir, ¿qué es una falsedad? ¿No? Y de aquí viene la discusión en la parte filosófica de lo que es el idealismo, de decir, ha habido alguien que ha creado desde tiempos, desde antes de que nosotros existamos, Dios. Y si Dios existe, entonces nosotros existimos, ¿no? Entonces, este basamento, en el caso del materialismo, dice, no puedes partir de una falsedad. No puedes, dice. Porque antes de esta verdad tenía que haber existido algo, no puede existir algo falso. Por eso se le llama a estos 2 casos ideales. Entonces, el tratamiento de este caso es científico. ¿Por qué? Porque dice, si te basas en algo verdadero, entonces vas a llegar a consecuencias verdaderas, dice. No puedes partir de falsedades. Sucede que toda la teoría que se escribe en la ciencia siempre se basa en este caso, en el primer caso, de verdades con verdades. Entonces, no puedes escribir teorías falsas. Entonces, dice, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Diremos, en el único caso, en que P implica Q es verdad, es que P sea verdad y Q sea verdad. Obviamente, estoy haciendo esa iteración, ¿no? Verdad, verdad. Es el único caso. A este análisis
se le llama, fíjense, condición suficiente, se le llama lo siguiente. Como tengo este caso que esto va a ser con hojitas, pero vamos a colocar aquí para que se vea. ¿Verdad, no? Fíjense, ¿cuál es la condición suficiente? Para que Q sea verdad, es suficiente que P sea verdad, ¿ya? Si Q es verdad, bueno, ustedes ya asumen que es verdad, entonces para que Q sea verdad es suficiente que P sea verdad. Bueno, tal vez no le encuentre el análisis lógico, suficiente que sea verdad. Pero la condición necesaria dice lo siguiente. Condición necesaria. Esto van a repasar en el librito, está allá por si acaso. Condición necesaria. Dice, pero si P es verdad, entonces necesariamente, o sea, sí, para la verdad, sí, entonces, si P es verdad, entonces P implica Q será verdadera, cuando, ahora, fíjense que aquí P es verdad, pero para que este sea verdad, este necesariamente tiene que ser verdadero, porque si fuera falso, se hace falso, ¿ya? Entonces P implica Q será verdadera cuando necesariamente Q sea verdad, ¿ya? Ahora, en esta parte teórica no se ve tanta la importancia, porque digamos, fíjense, si ustedes dicen, a ver, ¿qué me dicen de lo siguiente? Este es razonamiento. Si, ejemplo, ¿ya? Dice, digamos, a ver, fíjense, si X es par, ¿ya? Si X es par, a ver, no sé si funcionará esto. Entonces, X cuadrado es par. ¿Qué dicen ustedes? Si un número es par, entonces su cuadrado es par. Digamos 4. 4 es par. Su cuadrado es 16. 16 es par. Sí, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, a esto se le llama condición suficiente, cuando esta es verdad, es suficiente que el X sea par. Es suficiente. No siempre esta implicación va a ser al otro lado, pero en este caso se da. Porque si X cuadrado es, ahora el otro lado, digamos, si X cuadrado es par, entonces X es par. ¿Ya? En cada caso hay condición suficiente y condición necesaria. ¿Ya? Formas equivalentes de la implicación. ¿Ya? De la implicación. Listo, ¿no? Esas formas equivalentes de la implicación son las siguientes. Fíjense, así vamos a anotar. P implica Q. Ya. Si hoy te ayudo, entonces le dices, entonces vos mañana me ayudas, digamos. ¿Estamos? ¿Cuál sería la reciprocidad? ¿Los recíprocos? Los recíprocos que el otro te haga el mismo favor. Eso es reciprocidad. Es decir, si uno da hoy día, si tiene que haber reciprocidad, el otro tiene que devolverle. Entonces dice, si P a Q, entonces el recíproco sería si Q a P. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta es la expresión directa. Esta es la expresión directa, ¿no? La que estamos iniciando. Y aquí vamos a colocar el recíproco. Esta implicación es directa, la que estamos manejando de forma inicial. Y el recíproco es este. Porque dice, si primero P a Q, entonces ahora en reciprocidad Q le va a mandar a P. Eso es reciprocidad.
Ustedes van a leer el diccionario, eso es recíproco, ¿ya? Ahora la pregunta es, este dice, si P le hace un favor a Q, ¿qué sería lo contrario? Entonces fíjense, va a ser así. Si no P, entonces no Q. De este, que es el directo, lo contrario de este es que ambos se nieguen. No está diciendo negar a esto, por si acaso. Entonces dice, aquí dice, si P es a Q, pues ¿qué sería la negación? No P no es a Q. Esa sería su negación. ¿Ya? Si P es a Q, entonces aquí no P no es a no Q. ¿Ya? Ese sería su contrario. Ahora nos vamos a este lado, fíjense. Si esta es la implicación, ¿cuál es su contrario? Su contrario va a ser, aquí dice si Q es a P, entonces no Q es a no P. ¿Ya? Entonces, fíjense, a estos de aquí se les llama recíprocos. Recíproco, ¿ya? Porque uno es al otro como el otro es al uno. Ahora, a esta flecha, este es a este. Entonces, bueno, este es del directo, digamos. Su recíproco, volteado. ¿A ver? Entonces, este es recíproco. ¿Se dan cuenta? Toda vez que escriban este, para cuál implica B, ¿cuál sería su recíproco? B implica A. Eso es la reciprocidad. Si este no P implica a no Q, si este no P implica a no Q, entonces el recíproco es no Q implica no P. Al revés igual, ¿no? Pero en los contrarios, estos de aquí son contrarios. Este de aquí con este se llama contrario. A ver, ojalá lo puedan analizar, dice, fíjense. Si este es a Q, su contrario es que este no vaya a no Q. Su contrario. De este, su contrario es que se niegue esto y se niegue esto. Entonces, estos de aquí se llaman contrarios. ¿Estamos? Entonces, más o menos hay un esquema ahí de análisis de la implicación en el carácter recíproco y contrario. Pero aquí lo que nos interesa son estos. Este y este. A ver, primero ese. En primer lugar, para llegar este a este, por esta flecha verde, ha pasado por su contrario, fíjense. Contrario y su recíproco. ¿Ya? Fíjense, o si no, fíjense. Recíproco, contrario. ¿Estamos? Este es su recíproco y luego es su contrario. Entonces, de aquí a aquí sería recíproco contrario. Ahora, si vamos por este lado, de aquí a aquí, este es su contrario y este es su recíproco y ha llegado ahí la flecha. Entonces, se llamaría contrario recíproco. ¿No ve? Entonces, a este se le llama contra recíproco. A ese camino, contra recíproco, ¿ya? Y si alguien quiere hacer de aquí a aquí, entonces de ahí a ahí, entonces fíjense, sería contra recíproco, o si va ese camino. Porque si va de este lado va a ser recíproco contrario. Pero en ambos casos, ¿cuál nombre tomar? El más natural es el contrarrecíproco. Entonces, este también se llama contrarrecíproco. Si tú manejas P implica Q, entonces, ¿quién es su contrarrecíproco? Lo volteas, que sería el recíproco, y lo niegas. ¿Entendido? Entonces, este es el directo y este es su contrarrecíproco.
Si ahora nos vamos a este lado, digamos. Q implica P. Bueno, esto lo vamos a borrar por si acaso esto ahorita. Solo nos interesa uno. Ahorita lo vamos a... Buenos colorcitos, a ver, voy a colocar. Si tomo yo aquello, voy a tomar su contrarrecíproco de este. Lo volteo y lo vuelvo su contrario. Es decir que de este, su contrarrecíproco es este. Pero este no es más un ejemplo similar a este, entonces lo vamos a tomar uno solo. Entonces se dice la teoría que estos son equivalentes. ¿Ya? Entonces este es un resultado fundamental. Dice que son equivalentes. Entonces uno dirá, ¿cómo es eso? Entonces hago sus tablitas. Entonces este es verdad, verdad, falso, falso. Y este es verdad, falso, ¿no ve? Su tablita. Antecedente verdadero, consecuente falso, aquí está. En los demás casos, verdad. Y esa es su tablita. Pero dice que es equivalente a este. Veamos su tabla de este. Este es no Q, pero aquí está Q. Entonces, ¿cuál sería no Q? Sería falso, verdadero, verdadero. Este dice no P, pero este es P. Entonces, no P sería falso, falso, verdadero, verdadero, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta esos opuestos. Hago su tablita. Este es antecedente y este es consecuente. Busco antecedente verdadero, consecuente falso. Aquí está. Falso. Y no hay más esa situación, ¿verdad? Entonces me está diciendo que esta es su tabla. Pero en todo caso, si se fijan ustedes, esas tablas son equivalentes. ¿Ve? Son equivalentes. Lo siguiente. Entonces, te presto mi cuaderno. ¿Lo ven? Eso es, ¿ya? Entonces, aquí está P. Aquí está Q. Y esta es la flecha, ¿no ve? Ya, ¿alguien me puede dictar su contrarrecíproco? Su contrarrecíproco. ¿Cuál es? Q negado. Ya, pero dígame, ¿cuál es? Q negado. Si no apruebo, entonces no te presto mi cuaderno. No, estamos hablando del contrarrecíproco. El contrarrecíproco se construye así. Tienes este, lo volteas, pero negados y con flecha. Entonces, su contra diría, sí. No Está por ahí diciendo, si no, apruebo. no. Si no te presto mi cuaderno. Si no te presto, entonces dice, No apruebo. no No apruebo. apruebo. Dice en lógica que estas dos expresiones son lo mismo. En lógica dice que esas dos expresiones son lo mismo. Tal vez les puede parecer ilógico, pero en realidad esta expresión, si alguien lo dice, y esta, en realidad está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Por este razonamiento de que sus tablas son idénticas. Y por este razonamiento esquemático. ¿Ya? Entonces, al decir esto es lo mismo que esto. ¿Ya? Ahora, nosotros, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, cuando van a estar queriendo hacer, digamos, hacer la demostración en su tesis, digamos, van a decir, yo quiero llegar de aquí a aquí, digamos, ¿no? Digamos esto como paréntesis, ¿no? Entonces dicen, a ver, yo tengo esto, pero quiero probar esto, ¿no? Esta es su teoría de ustedes, digamos, ¿no? Su teoría. Y tengo que llegar a esto, dice, quiero llegar a esto, ¿no? Pero sucede que ese razonamiento es bien complicado. No van a poder, porque no hay herramientas. Entonces uno dice, ¿cómo puedo hacer esto de manera más fácil? Entonces uno va a decir, ¿cómo se puede hacer de manera más fácil? ¿Por qué no trabajo con su contrarrecíproca? Porque su contrarrecíproca es lo mismo. Por ahí más fácil la teoría, ¿no? Entonces dice, lo voy a trasladar
a su contrarrecíproca. Porque sé por lógica que es el mismo. Entonces digo, lo volteo y voy a trabajar en esto, dice, ¿no? Entonces, eso está haciendo en realidad, lo facilita. Es decir, muchas cosas de lógica facilitan en el tratamiento de nuestros manejos formales, manejos cientistas, si vale la expresión, ¿ya? Este de circuitos lógicos vamos a meter como tema posterior a este, pero se va a conjuncionar con este tema, ¿ya? Fíjense, aquí dice, un título dice, el álgebra de proposiciones, dice, ¿no ven? Al inicio de la materia hemos dicho que era un álgebra. Un álgebra, este término álgebra, es una estructura la cual tiene definiciones, conceptos, axiomas, teoremas, propiedades y una serie de elementos que le componen una estructura. Entonces, en esa teoría te va a decir primero qué cosa es proposiciones, ¿no? Proposiciones te va a hablar. Te va a hablar de verdades y te va a hablar de falsedades. Y luego de esto te va a decir, vamos a estudiar tautologías. Y luego te va a decir, tautologías. Y luego te va a decir, estudiamos falacias. Luego te va a decir, vamos a estudiar equivalencias. Vamos a hablar de sus valores de verdad. Entonces, ¿qué está haciendo, no? Entonces, está haciendo una construcción de una estructura algebraica. Eso está haciendo. Ahora, dentro de toda esta teoría que está construyendo, va a también manejar sobre lo que son las propiedades, ¿no es cierto? Va a manejar también propiedades. Y esas propiedades son justamente estas, ¿no? Ley de idempotencia. Estas son leyes en realidad, son leyes. ¿Ya? Todo lo que está aquí son leyes. Se llaman leyes, leyes del álgebra de proposiciones, ¿no? Entonces está la idempotencia. La palabra idempotente quiere decir que si una cosa se repite dos veces, obviamente que la puedes manejar una sola vez. Si P se conjunciona con P, es decir, P y P, lo mismo, obviamente que esto es P, te va a decir. Ahora, si disyuncionas P consigo mismo, te va a dar P también. En apariencia esto no tuviera sentido, por si acaso, no tuviera sentido. Pero en el álgebra booleana que ustedes van a llevar en otro semestre, va a ocurrir algo un tanto medio llamativo, digamos, si vale la expresión ya. Fíjense, ¿a qué va a ser igual para en el álgebra booleana X más X? Estas teorías pueden resultar chocantes en el sentido de que ustedes van a empezar a ver que las álgebras muchas veces tienen una connotación que a uno le hace pensar, ¿no? Alguien puede decir X más X es 2X, pero en el álgebra booleana, a ver, colocar aquí, fíjense, álgebra booleana, ¿ya? X más X, en el álgebra booleana, es X. Y X por X es X, no es X cuadrado. Pero este tratamiento en el álgebra booleana, porque va a trabajar con operadores, entonces nos da este tipo de situación. Pero no es que sea complicado, ¿no? Pero en esa esencia se trabaja ya. Entonces, lo que tenemos aquí dentro de la teoría del álgebra de proporciones justamente son estas leyes, ¿no? Estas leyes que estamos manejando. Idempotencia, conmutativa. ¿Qué quiere decir conmutar? Cambiar de orden. Fíjense, si tienes P y Q, lo puedes cambiar por Q y P. Dice que es válido en proposiciones. Si tienes P o Q, lo puedes voltear.
Ahora alguien puede decir, lo puedo voltear, entonces lo tomo como una regla así, pero si quieren demostrar, pueden hacer su tablita de los dos, les tienen que salir tablas idénticas. Y así alguien, digamos, está pensando y dice que este P y Q es equivalente a Q, perdón, Q y P. Entonces yo voy a realizar su tablita, ¿no ve? Su tablita de este es verdad, falso, falso y falso de su tablita. Si hace su tablita de esto, le va a dar verdad, falso, falso y falso. Así nos va a dar por si acaso, ¿ya? Entonces quiere decir que sus tablas son idénticas, por tanto son equivalentes. Aquí, pero esto lo está manejando como ley, ¿no? Cada vez que escribes esto, entonces lo puedes cambiar, dice. Luego dice, vamos a hablar de la asociativa, dice, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, ¿cuándo puedo manejar yo la asociatividad? Aquí bien claro está, por si acaso, fíjense. ¿Qué operador es? La conjunción, ¿no ve? Pero los dos son conjunciones. Los dos, fíjense, no son distintos, por si acaso. Cuidado que a alguien se le ocurra y diga, a ver, P y Q o R. Entonces, si quieren hacer la tabla de esto, no van a poder. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a poder? Porque sucede que tendrías que asociar esto, este con este, a ver, con otros colores que vamos a hacer, digamos así. Hace su tablita para este, y una vez que tenga su tablita, le haces con este, ¿no? Pero alguien podrá decir, no, pero ¿y por qué has tomado eso? No, porque estaba a la derecha, digamos. O alguien tal vez podrá decir, ¿no? A ver, no, un ratito, ¿no? Yo quería primero hacerlo con esto, y luego lo hago con este. Entonces, posiblemente las tablas les salga diferente. Entonces, para hablar de asociatividad, nosotros tenemos que hablar del mismo operador, ¿ya? Del mismo operador tenemos que hablar en asociatividad. Ahora, les aclaro algo más. A ver, fíjense. Cuando la mente humana, nuestro razonamiento natural, si alguien, a ver, yo le pregunto lo siguiente. ¿Cuánto es 5 más 3? Perdón, no estoy escribiendo. Aquí está. 5 más 3 más 7, qué sé yo. 15 de total. Pero ¿saben qué? Chicos y chicas, fíjense. La mente humana no suma los 3. Alguien me puede decir, me puede estar contradiciendo a mí. No suma los 3 valores de nuestra mente, nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que hace es lo siguiente, fíjense. Dice 5 más 3, dice 8. Y luego dice más 7, 15. Eso hace nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo que hace es asociar. Y asociar quiere decir primero suma 2 y luego suma el tercero. Porque alguien por ahí ha hecho lo siguiente, ¿sí? No ha hecho esto. Alguien podría haber hecho este resultado así, ¿sí? El primero ha hecho de una manera, ¿no? El otro va a decir, pero no, ¿por qué vas a hacer así? Yo voy a hacer así, dice. Yo hago 3 más 7, 10, más 5, 15. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas? Lo que están haciendo es asociar. Y en matemáticas, asociar es colocar paréntesis o colocar signos de agrupación. Puede colocar llaves, corchetes, basas, paréntesis, qué sé yo. Entonces, en matemáticas, asociar es colocar paréntesis. Entonces, cuando aquí dice asociatividad, dice primero estoy colocándole paréntesis a Q y R, pero como le puedo colocar a P y Q. Pero eso solo se hace cuando es el mismo operador. Cuando el mismo operador. Porque si ustedes hacen 5, a ver, ¿qué les digo? A ver, 5 menos 4. Y les pongo dividido 2
digamos. Entonces, uno primero, ¿qué cosa va a hacer? Alguien puede decir, yo voy a hacer primero 5 con 4 y lo divido entre 2. Pero alguien por ahí hace 4 dividido entre 2 y luego lo hace con 5. Le va a salir otro resultado, obviamente, ¿no? Pero aquí los operadores, si se observa, los operadores son distintos, ¿no? Este, por ejemplo, y este que estoy señalando, son distintos, ¿no? Entonces, la asociatividad solo funciona cuando son solo un solo operador. Aquí, por ejemplo, fíjense, O con O. O con O. Recién se puede asociar. Cuidado que, les reitero, ¿ya? Y ese error es frecuente. Entonces, así se coloca, digamos, ¿no? Ah, perdón, este, digamos, es I, ¿ya? Discúlpenme, por favor, esta partecita. Esto vamos a hacerlo bien simple. A ver. Cuidado que hagan lo siguiente. Digan P, I, digamos, ¿no? Que aquí tienen Q, que aquí tienen OR, y digan, por su falta, digamos, de objetividad, van a decir, ah, no, pues yo lo voy a reunir este con este, ¿no? P y Q. Y pongo paréntesis porque estoy asociando. Y aquí le pongo R, ¿no? Entonces, este ejercicio que está hecho está mal. ¿Por qué? Porque no puedes asociar, no puedes colocar paréntesis donde a uno le dé la gana. No es donde a uno le quiera, ¿no? Porque aquí son operadores distintos. ¿Cuándo se asocia el paréntesis? La ley involutiva. Esta ley involutiva, junto con este más le vamos a llamar negación, ¿ya? Porque es la negación de la negación. Le sirve también, por si acaso, el ley involutiva, pero le vamos a llamar negación solamente. Entonces dice que la negación de no P, es decir, no P, es equivalente a decir lo mismo. Pues digamos, alguien puede decir, ¿no? Hoy es jueves. Y entonces alguien puede decir, no es cierto que no es jueves. ¿Para qué estás reiterando 2 veces? No es cierto que no es jueves. Si alguien por ahí le capta, enseguida está diciendo que hoy es jueves. Entonces, a este tipo de ley se le llama ley de la negación, o si quieren más precisión, e involutiva, ¿ya? Otra negación, fíjense. ¿Qué significa P y no P? Dice. Imagínense, si P fuera de decir hoy es jueves, no existe la expresión, fíjense, si P quiere decir hoy es jueves, entonces no P, ¿qué quiere decir? Hoy no es jueves, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estaría diciendo aquí? Diría, hoy es jueves y no es jueves. Otra vuelta, fíjense, hoy es jueves y no es jueves. Está diciendo eso, pero eso está mal, porque no puedes decir, pues, hoy es jueves y no es jueves. ¿Lo ven? Entonces, esa expresión que estás diciendo, hoy es jueves y no es jueves, es falsa. Siempre. Entonces dice P, ¿no? P y no P siempre es una proposición falsa, dice. Es falsa, dice, automáticamente. ¿Ya? Ahora, en cambio, dice, pero si trabajas con la disyunción, dice, hoy es jueves o no es jueves. Porque se lee o, ¿ve? Hoy es jueves o no es jueves, dice. Entonces, uno de los dos es verdad. Por eso es que este razonamiento es verdadero, ¿no? Por eso da verdad. ¿Por qué? Porque se cumple la ley conmutativa también. ¿Ve? Por eso también decía. Entonces, ahora fíjense, hay otras leyes, ley de identidad, dice. Dice que una proporción verdadera, perdón, una proporción P cualquiera con otra proporción verdadera, cuando se coloca por si acaso verdad, que dice que esta es una proporción verdadera, ¿ya? Entonces dice, una proporción I y una verdadera, su conclusión siempre es la misma, dice. Es decir, repite. ¿No? P y verdad es P siempre. En cambio, P o falso, perdón, P o falso es P. En estos dos casos me da lo mismo.
Si tienes P y verdad, entonces, ¿qué será P y falso? ¿No? Aquí más o menos como está diciendo, P y verdad, y aquí dice P y falso. Cuando tengas P y verdad con el I, te va a dar P. Pero cuando tengas P y falso, te va a dar falso, dice. Y alguien puede decir, ay, ¿de dónde sale esta cosita, no? Simplemente es de un análisis lógico. ¿Por qué? Porque la conjunción, ¿cuándo era verdadera? Aquí. La conjunción es verdadera si ambas son verdades. ¿Ve? Pero como esta es falsa, obviamente su conclusión es falsa. Es un razonamiento básico, no es nada complicado, ¿no? Entonces, en nuestros esquemas y en nuestras teorías va a aparecer este tipo de expresiones. Ahora, lo mismo aquí, ¿no? Fíjense, P o falso, aquí es igual, P. Entonces, P o verdad, aquí será igual, la pregunta, ¿no? Y aquí dice que es verdad. ¿Pero por qué? Porque está la disyunción. La disyunción, ¿cuándo era verdadera? Si una de las dos es verdad, esta es verdad. Conclusión, verdadera. Entonces, este razonamiento de cada una de estas cosas tiene sus razones de ser. ¿Ya? Listo. A ver, estas dos últimas. Las leyes de Morgan. Hasta ahí vamos a avanzar. La ley de Morgan dice, la negación de una conjunción es la disyunción de sus negaciones. ¿Se dan cuenta? Va a negar, pero una conjunción. Pero dice que es equivalente a negar esta, pero esta se vuelve disyunciones. Aquí dice lo contrario, ¿no? Si niegas, dice, una disyunción, va a ser conjunción de sus negaciones. Está diciendo, si vos niegas digamos una conjunción, entonces niegas, ¿esto a qué es equivalente? Por esas leyes de Morgan. Entonces dice, niegas la primera, niegas la segunda, pero este que era I, ahora se vuelve O. Eso está diciendo. ¿Ya? Más aún, fíjense, si tuviéramos la negación de Q y no R, digamos queremos negar esto, queremos sacar. Lo decimos por Morgan, la negación de una conjunción, ¿dónde está eso? La negación de una conjunción. Se niegan ambas y esta conjunción que era ahora se vuelve disyunción. Se niegan ambas, negamos la primera. ¿Ve? Esa era la conjunción, ahora se vuelve disyunción. Y negamos la segunda. Al negar la segunda va a ser no R. ¿No es cierto? Y luego digo, esto es equivalente a no Q. Y luego dice aquí O, no R. Pero esa no es no P. ¿A qué es igual la negación de no P? Es P. Entonces aquí será R, por ejemplo, ¿no? Y estaría resuelto.